Listo, ya está. Bien, vamos a comenzar entonces con la semana 7. Semana 7. Ahora estamos viendo ya funciones inversas. Lo vamos a ver en dos partes. Primera parte vamos a ver función arco sen, luego arco coseno y finalmente arco tangente. Ok, entonces empecemos con la función arco seno. Ok, las propiedades son las siguientes. En principio, la función arco seno tiene su dominio, ok, dominio en el intervalo -1, 1. Ya, este viene a ser su dominio. Ahora voy a sacar un poco el lapicito para que nos acompañe. Ya está. Vamos por acá. Ok, entonces esto viene a ser su dominio, recuerda. Todo esto es el dominio de la función arco seno. Ahora, ¿qué significa que sea el dominio? Pues que los X, ok, los X pertenecen a ese conjunto, ok, los X. Es decir, yo tengo este conjunto de partida que viene a ser mi dominio también y nos da como resultado un Y, ok. Ese Y es producto de la regla, ¿no? La la regla, o sea, la expresión matemática que dependa de X me va a dar un valor de Y, ok. Un valor de Y. Y ese Y pertenece al rango. Está en este otro conjunto. Acá hay otro conjunto que, bueno, este de aquí, que es el rango. ¿Ya? Los Y pertenecen al rango de la función, mientras que los X pertenecen al dominio de la función. ¿Ok? Ya, ahí están esos dos conjuntos de la función arcoseno. Ahora, un poco para alinearnos a qué es lo que vamos a hacer con esta función inversa, o qué es lo que hace. Tú ya sabes por notación, o como ya lo habíamos definido, que las y son las f en x, o sea, el valor de f en x. Ahora, ¿pero quién es f? Pues f, en este caso, va a ser la función arcoseno. ¿Y ahí cómo se va a trabajar? Tienes que y es arcoseno de x. Y eso significa, ya todo esto de acá, cuando dice sí, solo sí, es como una forma de definirla. Significa que x va a ser seno de y. ¿Ok? Entonces, cuando queramos, digamos, hallar el arcoseno de cierto número x, ¿ok? Lo vamos a traducir de esta forma, que x es el seno de cierto ángulo, ¿ok? A ver, pongamos un ejemplo aquí. Digamos que queremos hallar el arcoseno de un medio. Se puede que tenemos que hallar arcoseno de un medio, ¿ok? Entonces yo sé que eso es me va a dar un elemento de rango, o sea, un y. Por la definición, ya, por la definición, esto significa que seno de y es igual a un medio, ¿ok? O sea, esto de arriba, pues, ¿no? Estamos explicando eso. Bueno, si lo queremos ver exactamente igual, pues tendría que el x es un medio, ¿no? Esa es la entrada del coseno, lo que está entre paréntesis son los valores de x. Medio es igual a seno de y.
Entonces, como ves, aquí tienes una ecuación trigonométrica. ¿Ya? Es una ecuación, ¿ok? Trigonométrica. ¿Cómo resolvemos una ecuación trigonométrica? Pues bueno, hay que tratar de tantear un poco el ángulo, ¿no? En un primer momento. Ya, entonces, ¿seno de qué ángulo me da un medio? Ah, pues un 30. ángulo 30, muy bien, ¿no? Entonces y es 30 grados. Ese valor de y lo escribes como pi sextos, ya está. Y luego pues averiguas si es que pertenece a rango o no, porque recuerda que los y deben pertenecer a rango. Pi sextos está en ese intervalo, está entre menos pi medios y pi medios, si lo está, ¿no? ¿Sí? Pi medios es como, bueno, es como 30, pero menos pi medios a pi medios es como decir de menos 90 grados a 90. ¿Ya? Entonces, sí está en ese rango, pues, ¿no? 30 grados está entre menos 90 y 90. ¿Ya? Entonces, sí pertenece al rango de la función. Si eso ocurre, entonces, el valor de arcoseno de un medio, pues sí es pi sextos. ¿Ya? Entonces, el arcoseno de un medio es pi sextos. ¿Ya? Entonces, todo esto se resume en una pregunta, ¿no? Porque recuerda que cuando teníamos y igual a un arcoseno, por la definición nos llevó a una ecuación trigonométrica y de ahí hemos intentado hallar el ángulo mediante un tanteo, ¿no? ¿Ok? Entonces la pregunta para, eh, digamos, ese tipo de expresión, vamos a suponer que tenemos esto. ¿Ya? Nos piden cómo hallo arcoseno de x, cómo hallo arcoseno de x. O sea, cuando x es conocido, pues, ¿no? Hago la pregunta. ¿Ya? Seno de qué ángulo nos da o es x, ¿no? Ya está. Bueno, podemos hacer esa pregunta, ¿no? Seno de qué ángulo nos da x. O es, ya, si no quiero decir nos da, porque de repente es muy largo. Seno de qué ángulo es x. Ya está. Y como en esta expresión, ¿no? Al coseno de un medio, seno de qué ángulo me da un medio, porque un medio es el x, ¿no? A ver, otro valor. Suponte que tenemos que hallar esto. Al coseno de raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto será arcoseno de raíz de 2 sobre 2? Entonces, esta pregunta, ¿no? Seno de qué ángulo es raíz de 2 sobre 2. Entonces, el ángulo debería ser, bueno, si recordamos los ángulos notables, pues vamos a hallar que 45 grados, o el seno de 45 grados, es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ese es el ángulo que debo colocar aquí, solo que en radianes, ¿no? 45 grados en radianes es pi cuartos, y pi cuartos está en este conjunto, ¿no? En este conjunto donde deben estar los yes. Listo. Pi cuarto. ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso. La pregunta nos va a ayudar a calcular el valor de esta función inversa y también las demás si cambiamos esta parte, ¿no? En esta parte ya cambias de acuerdo a qué función inversa están usando. ¿Ok? Bien, a ver, vamos con las propiedades. ¿Qué otras propiedades hay con respecto a arcoseno? Ya, y tenemos estas propiedades de aquí.
tenemos que seno arcoseno de x es igual a x para todo x que pertenece al intervalo menos 1, 1. Ok, fíjate la composición, pero siempre y cuando x esté en ese intervalo. Ok, ya bueno, tenemos eso. Luego arcoseno de seno de x es x para todo x que está aquí. El intervalo menos pi medias a pi medias. Y esta última propiedad, donde ese signo menos puede salir. Sale fuera el argumento, ok, y bueno, se coloca aquí fuera. Quedaría como menos arcoseno de x. Ok, y eso ocurre para todo x que está en intervalo menos 1, 1. Para todo x que pertenece a este intervalo. Ya está. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo sobre la aplicación de esta propiedad. A ver, tú quieres calcular de repente arcoseno de menos un medio, vamos a poner, ¿eh? Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos arcoseno de menos un medio? Ya, por la propiedad, el signo dice que puede salir. Este signo menos sale fuera del argumento de arco. Quedaría menos arcoseno de un medio. O sea, quedaría menos, y arcoseno de un medio es, bueno, seno de qué ángulo me da un medio era 30, ¿no? O sea, en radianes pi sexto. Por el menos que está aquí, bueno, quedaría como menos pi sexto. Y ya está, ya tenemos el valor de arcoseno de menos un medio. Si, a ver, otro valor. Cuando tengo arcoseno de menos raíz de 2. Entonces, signos menos sale fuera. Lo podemos escribir así. Y ya luego calculo el arcoseno para esta cantidad positiva, que sería menos. ¿Seno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2? Sería pi cuarto. ¿Está? Menos pi cuarto. ¿Ok? Así de simple. Bueno, luego tenemos su gráfica. ¿Ok? Tenemos una gráfica de la función arcoseno. Esto está aquí abajo. Vamos a ver. Ahí está. ¿No? Todo esto es la gráfica de la función arcoseno. Recuerda que cuando tú usas el método de proyección de esta curva sobre los ejes, obtienes dominio y rango, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un punto P aquí, ese punto P de coordenadas x, y, proyectas el punto P hacia el eje X, obtienes un valor del dominio, mientras que si proyectas hacia el eje Y, obtienes un valor del rango. ¿Ya? Entonces, cuando proyectas todos los puntos de la gráfica de la función arcoseno al eje X, o sea, cada punto se proyecta hacia el eje X, pues comienza a cubrir toda esta zona, ¿no? Se cubre al final el intervalo de menos 1 a 1. ¿Ok? O sea, gráficamente se comprueba que el dominio de la función es el intervalo cerrado de menos 1, ¿no? Ahí van a caer las x. Mientras que si tú proyectas toda la gráfica de la función hacia el eje y, ¿ok? ¿Ok? Si este punto lo proyectas al eje y, pues tienes un y, una ordenada. ¿Ok? Pero si hago lo mismo con cada punto que está en la gráfica de esta función, pues va a comenzar a cubrirse toda esta zona de aquí. Toda esta zona se va a cubrir. ¿Ok? Y toda esa zona o todos estos números estarían variando de menos pi medios a pi medios. Y esos son elementos de rango, ¿no? Son yes, las segundas componentes de cada punto que pertenece a la función. ¿Ya? Entonces ahí se ve claramente, ¿ok?, que el rango de f es el intervalo de menos pi medios, y que el dominio, ¿ok?, el dominio de f es el intervalo menos 1, 1.
Ya está. Recuerden que la función arcoseno es creciente. ¿Ya? Arcoseno. Arcoseno es creciente. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve que sea creciente? Ya, lo que ocurre es que hay una propiedad, esto es del álgebra de funciones, que dice lo siguiente, ¿ya? Sea una función f creciente, ¿ya? Si tengo una función creciente, tal que vamos a poner, tal que si x1 y x2 son dos elementos que pertenecen al dominio, con x1 menor que x2, ¿ok? Entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. ¿Ok? Entonces, acá te está haciendo notar que la desigualdad se va a mantener. ¿Ok? Esa desigualdad se mantiene. En funciones crecientes, al aplicarle la función a estos dos valores, pues vamos a obtener como resultado una desigualdad de esta forma, ¿no? Con ese mismo símbolo de desigualdad. No hay una alteración en la desigualdad. ¿Ok? Listo, bien. Vamos a ver otra función. Para el caso decreciente, vamos a colocar acá para el caso decreciente. Si digamos para el caso creciente, uno. El otro caso, si la función es decreciente, ¿ok? Y tenemos que x1 y x2 pertenecen al dominio, ¿ok? Con x1 menor a x2, entonces la función evaluada en x1 va a ser mayor que f de x2. ¿Ok? Entonces, para el caso decreciente, tenemos pues que la desigualdad cambia. ¿Ok? Ahí la desigualdad va a cambiar, cambia la desigualdad. ¿Ya? Mientras que para el caso creciente se mantiene. ¿Ok? Los casos ahí. Bien. Vamos con la función. A ver, acá está. De hecho, la tabulación se realiza para graficar. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso. Ya, a ver. Tenemos acá función inversa del coseno o arco coseno. Ya, la regla es muy parecida. Ya, fíjate en esta parte. Ya, acá tienes arco coseno. O sea, tengo un y que es igual a un arco coseno. ¿Ok? Y esto, esta parte de acá es la forma como se define. ¿Qué significa esto, no? Significa que x es igual a coseno de y. O sea, lo lleva a una ecuación trigonométrica. ¿Ya? Ecuación trigonométrica.
¿ya? Donde hay que hallar y, ¿no? Porque y son los valores de estos arcos. ¿Ya? Cuando queremos hallar un arco cos de x, ¿ok? Para hallar el y hacemos esta ecuación y bueno, luego hacemos la pregunta, ¿no? La pregunta es similar, recuerden, si yo quiero hallar este y, lo que hago es preguntar coseno de qué ángulo es x. Ya está, ¿no? Por ejemplo, si tengo arco cos de un medio, ya, coloquemos acá un medio. Hago la pregunta, ¿no? Coseno de qué ángulo me da un medio. Ya, entonces de repente alguien dice, 60 grados, ¿no? Coseno de 60 grados es un medio. 60 grados pi tercios. Ya está. Y ese sería su valor. Ahora, si quiero, digamos, justificar un poco por qué es pi tercios o tener la seguridad de que este es el valor correcto, pues hay que ver que ese valor esté en el rango, ¿ya? Porque esto recuerda es un y. Los valores de arco cos son y. Este es un y. Entonces los y's pertenecen al rango y en este caso el rango para arco cos es el intervalo cerrado de 0 a pi. ¿Ya? Ahí deben estar los valores de arco cos. 0 a pi. ¿Ok? Y bueno, así podemos hallar algunos otros valores, ¿no? Arco cos de raíz de 2 sobre 2, ¿no? Coseno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2, sería 45 grados, o sea, pi cuartos. Pi cuartos también está en ese intervalo. Ahora, el problema sería si fuese negativo acá, ¿no? Ya, si es negativo, ya vamos a usar la tercera propiedad que aparece aquí, o sea, esta. Ahí está, se ve la propiedad, está de acá. Ya, esta propiedad es la que vamos a usar, ya, la cual nos va a evitar, pues, algunos eh, cálculos más adicionales si es que no trabajamos con esta propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? A ver, ponte que tienes un callar arco cos de menos un medio. Ya, entonces la propiedad te dice, si arco cos de un valor negativo es pi menos arco cos, ¿ok? Y ahora este menos x se convierte en x, o sea, arco cos de un medio. Ya, pero arco cos de un medio lo habíamos hallado, eso era pi tercios. Listo. Y ya, pues, simplemente restamos, ¿no? Pi menos pi tercios sería 2 pi tercios. ¿Ok? A ver, uno más, si tenemos que calcular arco cos de menos raíz de 2 sobre 2, entonces otra vez aplico esa propiedad, ¿no? Sería pi menos arco cos de raíz de 2 sobre 2. Ya está, este tipo de acá es pi cuartos, ¿no? Coseno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Y luego resto, ¿no? Pi menos pi cuartos es 3 pi cuartos. Y ya está, ese es el valor de arco cos de valores negativos. Cuando compones coseno con arco cos, pues te da x y x está en el dominio. ¿Ok? Este es el dominio de la función. O arco cos con coseno de x es x otra vez si x está en el rango de arco cos. ¿Ya? Este de acá tiene que estar en el rango de arco cos. Listo. Bien. Luego viene el detalle de su gráfica y la tabulación que, bueno, hemos señalado en cierta forma. Su gráfica, ¿lo ven? Entonces, de acá puedes ver claramente que si proyectas los puntos de arco coseno hacia el eje X, pues te da el intervalo que varía de menos 1, ¿no? O sea, proyectas cada punto X, Y hacia el eje X, entonces debe caer en esta parte, ¿no? Menos 1. Al final, proyectar todos los puntos llena toda esa región. Y eso quiere decir que el dominio de la función f es el intervalo menos 1. ¿Ya? Ahora, si proyectas hacia el eje y, bueno, cae por aquí, y, siempre entre 0 y pi. ¿Ya? Ahí va a caer, pues, la proyección de todos los puntos de la gráfica
de la función arco coseno, esta zona. ¿Ok? Eso quiere decir que el rango de esta función es un intervalo cerrado de 0. Listo. Bueno, ahí tenemos el dominio rango de esta función. Y ahora hay que ver la característica. Miren, arco coseno. Fíjate, arco coseno es decreciente. Ya, esto hay que recordarnos para poder realizar algunas operaciones. Ya, arco coseno es decreciente. ¿No? Fíjense, comportamiento. Si un punto se mueve sobre la gráfica de esta función, el punto comienza a bajar, baja, desciende, desciende, desciende. Si lo mueves de izquierda a derecha, ¿no? Comienza a caer, ¿no? Listo. Bueno, luego hay una tabulación. Ok. Bien. Vayamos por aquí. La última función, arco tangente. ¿Ya? Tiene dominio todos los reales, rango, intervalo abierto de menos pi medio a pi medio. A ver, ¿cómo vamos a trabajar esto? A ver, fíjate, tienes toda esta expresión. ¿Ya? La definición es similar. ¿Ya? Acá solamente cambia la razón trigonométrica. O sea, tienes que y es arco tangente de x y solo si, ¿ok? Tangente de y es x, ¿no? O también puedes decir que x es tangente de y. Ya está. De esa forma. Entonces, las definiciones son similares, van cambiando la razón trigonométrica, ¿no? En este caso, el dominio es todos los reales, o sea, un arco tangente de x existe para cualquier x real. ¿Ok? El rango sí está acotado entre dos valores, entre menos pi medios y pi medio. A ver, calculemos algunos valores. A ver, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo? Bueno, la pregunta, la que habíamos señalado al inicio en dos oportunidades, pues también se puede usar acá. Ya, cada pregunta sería tangente, ¿ok? ¿De qué ángulo es x? Ya está, de esa forma. Entonces, cuando tienes que calcular arco tangente de 1, ¿no? Hacer la pregunta, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo es 1? Entonces, ¿tangente de qué ángulo es 1? Pues pi cuartos, ¿no? Y bueno, pi cuartos es un valor que está en el rango de arco tangente, ¿ok? O sea, entre menos pi medios y pi medio. Ya está. Otro valor podría ser arco tangente de raíz de 3. Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Tangente de qué ángulo es x? Existe raíz de 3. ¿Tangente de qué ángulo es raíz de 3? Ah, pues sería 60 grados, o sea, pi tercios. Ya está. Entonces, de esa forma vamos hallando estos valores. Ahora, ¿qué pasaría si el valor que tenemos que hallar es negativo? Ya, bueno, acá al final creo que se ve la propiedad. Si lo que tienes que hallar es el arco tangente de un número negativo, ok, ya, entonces fíjate ese signo que está dentro del argumento puede salir. ¿Ya? Sale fuera, ¿ok? Sale fuera. Entonces, podríamos tener esto, ¿no? Arco tangente de -1, ¿ya? No sé de repente, ¿no? Pero yo sé que hay esta propiedad. Entonces, signo menos puede salir, ¿ya? Y bueno, esto sería menos pi cuartos, ¿no? Ya está.
O también podríamos tener esto, arco tangente de menos raíz de 3. Entonces, el signo sale fuera de la función inversa. Y bueno, esto ya lo calculé, no estaba acá, pi tercio, 60, menos pi tercio. Y ya está. Entonces, cuando tengo valores negativos, pues usamos la propiedad, ese signo puede salir y ya solo calculo el arco tangente del valor positivo. ¿Ok? Propiedades similares con la composición de tangente, su inversa, o el arco tangente, se ven aquí, ¿no? En realidad es como si se anularan estos dos y quedara el X, ¿no? Igual en este caso, se anulan y queda el X. Pero en el caso de la primera composición es cuando X está en el dominio de arco tangente. ¿Ya? X tiene que estar en el dominio de arco tangente, o sea, tiene que ser todos los reales, es su dominio. ¿Ya? Y en el segundo caso es cuando el X está en el rango de arco tangente. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todas las propiedades escritas. Ahora, su gráfica de arco tangente es una curva de tipo infinito. ¿Ya? No es como arco seno y arco coseno, lo que son pedazos de curva limitadas, ¿no? El caso de arco tangente no tiene, pues, un fin. Ya, pareciera que acá hubiese acabado, ¿no? Pero en realidad esto continúa. ¿Ok? Acá se comporta a lo largo del eje X. Entonces, como se extiende a lo largo del eje X, al tomar un punto y proyectarlo hacia el eje X, digamos que cae acá, ahí habría un elemento, ¿no? Un elemento del, del dominio, lo proyectas acá, pero tienes que proyectar todo, entonces va a comenzar a cubrirse toda esta zona, todo el eje X, ¿no? Entonces, por esa razón, tendríamos que el dominio de arco tangente sería todos los reales. Proyectar al eje Y todos estos puntos que pertenecen a la gráfica de arco tangente siempre estarían entre menos pi medios y pi medios. ¿Ya? Rango, bueno, pi medios, pi medios. Ya está. Listo, ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos y lo otro es la monotonía, ¿no? Arco, arco tangente, arco tangente es creciente. ¿Ok? Arco tangente es creciente. Bien, vamos a ir ahora. A ver, ahora sí vamos a los problemas. Nuestro primer problema aquí. Vamos a buscar la pizarra, por acá está. Bien.
Bueno, ahí tenemos nuestro problema. Uno, a ver, dice, un barco ubicado en el punto O tiene un radar cuyo alcance máximo es de 50 kilómetros en un instante dado. Detecta dos barcos ubicados en los puntos A y B, situados justo en el límite de su máximo alcance. Ya, entonces, toda esta zona tiene forma de círculo, es la zona de alcance máximo, ¿no? De este radar, ¿ya? Del radar de un barco que se encuentra en el punto O, ¿ya? Entonces, como es un círculo, obviamente va a haber un radio, ¿ya? Y ese radio lo está definiendo la longitud implícitamente en esta parte, ¿no? Dice que el radar tiene alcance máximo 50 kilómetros. O sea, el radar en todas las direcciones. En todas las direcciones, ya sea en esta, o en esta, o en esta, el alcance máximo va a ser 50 kilómetros. Entonces, da a entender de que nos está dando, de esta zona de alcance máximo, nos está dando una longitud de radio, que vendría a ser el radio máximo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que OA o OB miden 50 kilómetros. Bien. Por otra parte, dice que el barco ubicado en O detecta a dos barcos ubicados en A y B, ¿ok? Y esos están pues justo en el límite, ¿no? De su alcance máximo. Ya, ahora dice que la distancia entre esos dos barcos, ya distancia, pues hay que trazar un segmento. La distancia es 85 kilómetros. ¿Está? Y los tres barcos están en el mismo plano horizontal. Bueno, ya eso es para interpretar o representar a un círculo, ¿no? En un plano. Eh, Determina el área del sector circular A o B. Ya, pero el área del sector circular, ¿ok? El sector circular A o B, por fórmula va a ser pues mitad del ángulo central, bueno, teta tiene que ser todo esto, por su radio al cuadrado, ¿no? Ya, con el radio no hay problema porque el radio es pues 50, ¿no? El problema es el ángulo. ¿Cómo llamamos el ángulo? Ya, entonces ahí claramente se ve una región o un triángulo de esta forma, ¿ok? El triángulo OAB, donde AB se conoce, es 85 kilómetros, OB es 50 kilómetros, y bueno, OA también debe medir lo mismo, 50 kilómetros. Entonces lo que podemos hacer ahí para hallar teta, porque necesitamos teta para hallar el área del sector circular AB, es aplicar la ley de cosenos. ¿Qué tal si aplicamos ley de cosenos? A ver, la ley de cosenos dice, a ver, este lado, su cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados. ¿Ok? Menos doble producto de esos dos lados por el coseno del, del ángulo que se le pone el lado 85. ¿Vale? A ese lado se le pone teta. Ya es. Listo. Ya bueno, acá vamos a descomponer 85 es 17 por 5. Está al cuadrado, entonces lo vamos a cuadrar acá. 50 es 5 por 10, pero como está elevado al cuadrado, también lo descomponemos así. Acá otra vez. Por acá también. 50 es 5 por 10.
La vez 50, 5 por 10 por coseno de t. Ya está. Entonces acá podemos dividir todo entre 5 al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí ese factor 5 al cuadrado que aparece en cada término lo vamos a eliminar, ¿no? Todo esto desaparece. 5 por 5 acá va a ser 5 al cuadrado, así que también se va a ir. Entonces te quedó 17 al cuadrado. Eso es... a ver, 289, ¿no? 289, por acá tenemos 100. Ese cuadrado que es 100 otra vez. Y por acá tendrías 200, ¿no? 10 por 100 por 2, 200. Ya, entonces acá tenemos 100 más 100 que es 200, pasa a restar 89, que sería 89 igual a menos 200 coseno de teta. ¿Ok? Ya, entonces tenemos eso. El menos 200 va a pasar a dividir a 89. Ya, entonces quedaría de esta forma. Y ahora vamos a hallar teta. Fíjate que teta es un ángulo que está entre 0 y pi, o sea, entre 0 y 180, ¿no? Es un ángulo que está entre estos dos valores. Entonces podríamos usar función inversa acá, ¿ok? Siempre cuando el ángulo está entre los valores del rango de arcoseno, ¿no? Porque la idea es en realidad aplicar arcoseno a ambos lados, ¿no? Entonces acá aplicando arcoseno, o sea, arco coseno, perdón, arco coseno, vendrá 89 sobre 200 es igual a arco cos de coseno de teta. ¿Ya? Entonces, una de las propiedades indica que todo esto se va a reducir a teta, ¿ok? Si, si teta pertenece al rango de arco cos. ¿Ya? Y eso de ahí es cierto, pues, porque el rango de arco cos es entre valor de 0 a pi, ¿ok? Y se está cumpliendo gráficamente. Entonces, todo esto se reduce a teta. ¿Está? Entonces nos quedó arco cos de una cantidad negativa. Pero nosotros sabemos por propiedad, ¿sí? Por propiedad, acá vamos a colocar observación, ¿no? La propiedad de que arco cos de menos x va a ser igual a pi menos arco coseno de x. ¿Recuerdas? Ya aplicamos eso, entonces va a ser igual a pi menos arco coseno de 89 sobre 200. Ya está. Listo, chicos, ya tenemos el ángulo θ. Entonces, como ya tenemos el ángulo θ, vamos a poder reemplazarlo en la fórmula del área de un sector circular que habíamos planteado arriba. Está. Lo vamos a reemplazar ahí. Y ahora voy a colocar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, el área del sector circular, A o B, es mitad del ángulo, pero el ángulo es todo esto. ¿Ok? Al cuadrado, no, al cuadrado no. Mitad del ángulo por su radio cuadrado, ¿no? 50 al cuadrado. Ya, bueno, hay que operar. 50 al cuadrado es 2500. Ya, todo esto es 2500. Por un medio sería 1250, ¿no? 1250 por pi menos el arco coseno de 89 sobre 200, ¿no? Y eso sería kilómetros cuadrados. Listo, chicos. Entonces tendríamos esas partes. ¿Qué tal?
Todo claro, profesor. Quedó claro, profesor. Bien. Bien, chicos. Entonces ahí tienen este problema. Ya vamos a ir con el siguiente problema. A ver, ¿dónde está? A ver. Ya está. A ver, tenemos problema 2. Dice un objeto está unido a un resorte. Ya es. Y que oscila verticalmente. Ya, este es el objeto. Objeto. Su posición respecto al punto de equilibrio en función del tiempo está dada por la función real f definida por f de t a seno de b de t. Ya nos da una función también. A partir de la gráfica del movimiento se observa que la altura máxima alcanzada es de 3 centímetros y la mínima de menos 3 centímetros. Ah, ya. Entonces, esta línea horizontal, que también se le llama línea media porque divide a la gráfica como que por la mitad, ¿ya? Es también la línea del punto de equilibrio, ¿ok? Vamos a ver. Línea del punto de equilibrio. O sea, cuando acá el valor de f de t está en cero. Ya se ve que el valor máximo, que sería este de acá, es 3 y su valor mínimo sería menos 3. Ahora, por otro lado, hablan de la oscilación. Dice que el objeto completa un ciclo de oscilación. ¿Ya? Esta parte de un ciclo de oscilación es como el periodo, o es el equivalente al periodo. O un ciclo de oscilación completa. ¿Ya? Un ciclo de oscilación completa, ¿ya? Equivale al periodo, ¿ya? Periodo, ¿ya? Es el equivalente al periodo. ¿Y el periodo cuánto es? Dice, ah, pues es pi, dice. T es igual a pi, ¿ya? Eso es lo que dice el enunciado. Dice, determine el tiempo en el cual el objeto se encuentra por primera vez a una distancia de 2 centímetros de su punto de equilibrio. Ya, bueno, vamos a modelar eso. La pregunta es sobre el tiempo, no termina el tiempo.
Ya la pregunta es sobre el tiempo, nos piden calcular el tiempo. Pero ¿en qué momento? En el cual el objeto se encuentra por primera vez a una distancia de 2 centímetros de su punto de equilibrio. Ya, este modelo, más que todo la regla de la función, nos dice a qué distancia del punto de equilibrio se encuentra, ¿no? Por ejemplo, cuando alcanzó su máximo valor, que era 3, te indicaba que estaba a 3 centímetros del punto de equilibrio, ¿no? Que es esta línea media. ¿Ok? Distancia del punto de equilibrio. Bueno, se podría decir que también es la distancia con la marca -3, ¿no? Habría una distancia de 3 centímetros con el punto de equilibrio. Ya, pero eso es ya en un instante posterior. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente para hallar ese tiempo, usar la posición que estaría dado por esta expresión, f de t, e igualarlo a 2, porque queremos hallar nosotros básicamente la distancia que es como la posición del bloque, entonces la posición del bloque en el instante t, cuando se encuentra a 2 centímetros del punto de equilibrio. ¿Y por qué estaría bien 2 centímetros del punto de equilibrio? Porque cuando esté a 2 centímetros, porque se supone que acá es 3, su máximo valor, entonces tuvo que haber llegado a 2 primero, ¿no? A 2 centímetros. ¿Ok? Tuvo que haber llegado a 2 centímetros primero para llegar a 3. Entonces, en esta porción de la gráfica debe estar algún punto de la gráfica que pasa o que esté a una altura de 2 centímetros respecto al punto de equilibrio. ¿Ok? Por eso es que también podemos usar la función posición como una especie de función de distancia. Y cuando hallemos ese valor, pues podríamos calcular eh, el tiempo cuando por primera vez el bloque esté a una distancia de 2 centímetros del punto de equilibrio. ¿Ok? Pero en este caso está cuando se está oscilando hacia arriba, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a resolver esta ecuación para hallar el tiempo. La primera dificultad sería que f de t no se conoce sus valores de a y b. No se conoce. Tenemos que hallar a y b. Pero tenemos el periodo. ¿Ya? A ver. Uno, sabemos que el periodo es pi, pero el periodo en una función senoidal se escribe como 2pi sobre el valor absoluto del coeficiente de la variable independiente. Acá la variable independiente es t, ¿no? Su coeficiente es b, entonces t es el valor absoluto de b. Ya, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, el periodo de la misma función. Entonces, como estamos hablando de lo mismo, significa que estas dos expresiones deben ser iguales. O sea, el periodo pi debe ser igual a 2pi sobre valor absoluto de b. Ya, ahora hay otro detalle. Nosotros sabemos que la gráfica de la función seno es de esta forma. Esta es la gráfica de la función seno, ¿no? Cuando seno es 0, ¿no? Cuando es pi medios, seno de pi medios es 1, ¿no? Cuando es pi, seno de pi es 0, ¿no? Cuando es 3 pi medios, seno de 3 pi medios es -1. Y cuando es 2pi, bueno, 2pi es 0. ¿No? Tenemos este comportamiento, ¿ya? Pero es cuando la gráfica es así. Ahora, un poco para acomodarnos a su forma, vemos que acá el coeficiente es 1. Acá el coeficiente de x también es 1. O sea, son cantidades positivas, ¿ya? Uno es positivo y acá el 1, que es el coeficiente de x, también es positivo. ¿Ya? Entonces, mientras esas cantidades o estos coeficientes, tanto de la variable x como del seno, sean positivos, entonces la forma que va a tener pues la gráfica, que va a ser pues, digamos, un comportamiento creciente primero, decreciente luego y finalmente creciente. ¿Ya? Ese comportamiento no va a cambiar. Podría elongarse más, quizás hacia arriba o hacia abajo, o también podría contraerse, pero no va a cambiar ese comportamiento. Va a ser muy similar a este comportamiento que vemos de seno. ¿Ya? Entonces, esta gráfica, pues,
se asemeja a esta, ¿no? Entonces, su comportamiento no ha cambiado. Entonces, para que no cambie su comportamiento, vamos a hacer lo siguiente. Que este A y B sean positivos, ¿ya? Vamos a considerar, ¿ya? Que A y B sean positivos. Ya, al hacer eso, pues, como B es positivo, en esta ecuación las barras se irían, ¿no? ¿Ok? Al ser B positivo, ¿ya? A ver, tendríamos que pi es igual a 2pi sobre B. De ahí puedes cancelar el pi, te quedan unos. Y bueno, de ahí ya podemos hallar el valor de B, ¿no? El valor de B es 2. Listo. Ya tenemos el valor de B. Ahora vamos al valor de A. El valor de A sale ya con lo que había mencionado el contexto, ¿no? Al darnos los valores extremos de la oscilación o de la posición, ¿no? Que va a ser la altura a la cual se encuentra, o bueno, la altura máxima y mínima con la cual se va a encontrar el bloque, nos está dando la amplitud, ¿no? Como esta es línea media, la amplitud se mide pues desde la línea media. Son las distancias desde la línea media a los puntos extremos de la gráfica del seno. Entonces ahí vemos que hay 3 unidades o 3 centímetros. Ya, entonces eso es la amplitud. ¿Ok? Eso es la amplitud. Ya, por otro lado, tenemos que la amplitud es igual a 3. Ya, pero A estamos considerando que es positivo, ¿no? Por la forma que tiene la gráfica de la función c. Entonces A debería ser 3. Ya, con eso tenemos estos dos valores. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Profesor, disculpe, ¿puedes volver a repetir cómo ayuda, por favor? ¿Cómo? Disculpe. ¿Puedes volver a repetir cómo ayuda, por favor? Ah, ¿cómo hallamos A? Ya, ya. La amplitud es esto de aquí. O sea, debido a la gráfica de la función senoidal, ya, acá tiene la gráfica de la función posición, ya. Vemos que la distancia entre la línea media, esta línea de color rojo, ya, y su punto máximo es 3 unidades. Lo hemos señalado aquí, ¿no? Ok, ahí está esa longitud. Ya, y eso es la amplitud, pues, ya, eso es la amplitud, ok, esa es la amplitud. Ya, bueno, en valor absoluto sería esa amplitud, ok. Y como ese es dato de la gráfica, pues ya solamente lo igualamos, pues el valor absoluto de A debe ser igual a 3 centímetros, ok. Debe ser igual a 3 centímetros. Ya eso lo hemos hecho. Entonces, por otro lado, Ok, profesor. ya está. Ya bueno, ahí se quitó las barras por el hecho de que A era positivo. Bien, bueno, ya tenemos A y B, vamos a reemplazarlo acá en la regla de la expresión. Ya, B igual 2 y A igual a 3, ¿no? Ya, como la función era esta, f de t a seno de b por t, entonces ahora la función es de esta forma. F de t igual a, que es 3 seno de 2t.
Ya, entonces nosotros queríamos hallar qué cosa. El instante de tiempo, ok, esta estaba nuestro planteo, en qué o cuando el objeto se encuentra a una distancia de 2 centímetros por primera vez. Entonces planteamos esta ecuación, ¿no? A ver, cuando el objeto se encuentra a una distancia de 2 centímetros por primera vez. Ya, entonces planteamos esto, ¿no? F de t igual a 2. Ya, entonces al plantearnos esto de aquí, esta expresión, pues tomamos ya la regla, ¿no? La regla de f de t que es 3 seno. Ok, 3 seno de 2, ya. Ahora podríamos despejar el tiempo. El despeje lo tendríamos que hacer con función inversa. O sea, aplicar arco seno a ambos lados. ¿Ya? Arco seno de 2/3 acá. Ya, acá en la parte de la izquierda es el detalle. Para que estos dos eliminen el tiempo que nosotros estamos trabajando, debe estar ¿dónde? Debe estar dentro del rango de arco seno. ¿Ok? Debe estar dentro del rango de arco seno. ¿Ya? Ese 2t que quiero hallar. Vamos a ver si está dentro del rango de arco seno. O sea, debe estar más o menos entre menos pi medios a pi medio, ¿no? Así era la propiedad, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ya? A ver, observación. Arco seno de seno de x, ¿ok? Va a ser igual a x, ¿ok? Si x pertenece al intervalo menos pi medios a pi medios. Eso se había señalado en la teoría. Bueno, vamos a ver la guía para que lo aprecie. Esta es la primera parte, ¿no? Ya está. ¿Saben? Arcoseno de seno de x es x para todo x que está en el rango, ¿no? Este es el rango de arcoseno. Bien. Ya. Entonces, ¿cómo sabemos que 2t está en este rango, ¿no? Porque 2t es el elemento que debe estar en el rango de arcoseno. Ya, bueno, esto lo sacamos aquí. Figura. Fíjate que el tiempo al menos para la gráfica de un ciclo completo, tiene que estar entre 0 y pi. ¿Ok? Tiempo tiene que estar en un ciclo de 0. A ver, acá ponemos de la gráfica. Ok, el tiempo está en un tramo de 0 a pi. Al menos la parte que quiero trabajar. ¿Ya? Luego, pues, lo que vamos a hacer es usar regla de puntos medios. ¿Ya? Bueno, tú sabes que las funciones senoidales tienen simetrías con respecto a los puntos notables, ¿no? Como los puntos extremos y el punto de intersección con la línea media. Por ejemplo, este punto de aquí, este de aquí, va a estar justo en el punto medio entre 0 y pi. Es el pi medios. Y el punto extremo, que es este de acá, el punto máximo, está justo en el punto medio entre 0 y pi medio. Entonces debe caer en pi cuartos. Ya está. Y bueno, de la gráfica se ve que el tiempo que nosotros estamos buscando debe estar entre 0 y pi cuartos. O sea,
la, la posición va a ser de 2 centímetros hacia arriba de este bloque en un instante de tiempo que está entre 0 y pi cuartos. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Ya, entonces, si partimos de esa idea, que el tiempo tiene que estar entre 0 y pi cuartos, ¿ok? O sea, del tiempo que estoy buscando. Entonces, claramente se ve que si multiplicamos por 2 esto, por 2, tendría que 2 por 0, pues es 0. Y bueno, 2 por tt y acá quedaría pi medio. Ya está. Y listo. Entonces, fíjate que 2t está dentro del intervalo de 0 pi medios. ¿Qué significa? Que 2t pertenece al rango de arcoseno. ¿Cuál es el rango de arcoseno? El intervalo de menos pi medios a pi medio. ¿Ok? Sí cumple. Entonces, como cumple, al momento de aplicar arcoseno a estas dos expresiones, este seno y arcoseno se van a ir. ¿Por qué? Porque estoy buscando justo la solución que veo en la gráfica y, bueno, que es la primera solución que voy a obtener. Sería 2t igual a arco seno de 2/3. ¿Ya? Y de acá ya despejamos el tiempo. Ya no tenemos que hacer mucho. El 2 que multiplica a t, pues pasa a dividir el otro lado entre el tiempo, que sería 1/2 de arcoseno de 2/3. Listo. Y ya está. Bueno, ese sería el problema 2. Ya. Bien, vamos al siguiente problema. Ahora vamos a este problema aquí. Ya. A ver, en este problema nos piden hallar 5 veces a más b. ¿Cómo hallamos 5 veces a más b? Ya, te dan la función u y te dice que su dominio, ¿ya? El dominio de la función u es el intervalo a, b. Ya eso es lo que dice el problema. Ya, entonces nosotros vamos a ir a calcular el dominio. El dominio, recuerda, son las x, ¿ya? Son los x, o sea, la variable independiente. Para hallar el dominio, pues vamos a ver o trabajar con las restricciones que dan estas dos funciones. O sea, arcoseno y arcocos restringen a las x de cierta forma, ¿no? O a sus entradas. ¿Ya? Entonces hay que recordar, ¿cuál es el dominio de arcoseno? Bueno, el dominio de arcoseno es igual al dominio de arcocoseno también. Y es igual al intervalo -1. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que las entradas, o sea, las entradas me refiero a todo esto. Es una entrada, es la entrada de arcoseno. Esa entrada tiene que estar
en el intervalo menos 1 a 1. ¿Ok? Esa es la restricción que tiene arcoseno. Y esa misma restricción la tiene arco coseno. Todo esto de aquí, toda esta entrada para arco cos también tiene que estar entre menos 1 y 1. Ok, entonces, bueno, trabajamos eso. Tenemos 2x menos 1 sobre 3 está entre menos 1 y 1. Luego multiplicamos por 3. Por 3. 3 acá. Luego le sumas 1. De esta forma. Le sumas 1 acá también, sería 4. Luego divides entre 2. Entre 2 acá. Entre 2 aquí. X. Entre 2 acá 2. Ya. La expresión de celeste, o sea, 3 menos 5x séptimo, también tiene que estar entre menos 1 y 1. Habría que multiplicar por 7. Sumarle, no, restarle 3. 4 y dividir entre menos 5. Divides entre menos 5, quedaría 2. Cambia la dirección de desigualdad, que queda x. Entre menos 5 sería acá menos 4. Ya, ahora, tienes restricciones. Dos restricciones para x, ¿no? Ya, con el conectivo y significa que vas a tener que interceptar. O sea, estas desigualdades definen dos intervalos. Hay un intervalo que sería el intervalo que va de menos 1, ¿ok?, a 2. Y el otro intervalo que va de menos 4 quintos. Menos 4 quintos está por acá. 4 quintos a 2. Está ahí. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos intervalos. Y la intersección es esta. Aquí. Ya está. Esa es la intersección de ambos intervalos. Y significa que para esos x que están en la intersección cumplen ambas desigualdades. O sea, cumple tanto esta como esta otra, ¿no? Y deben cumplir ambas porque ambas son restricciones que aparecen en una misma expresión. Por lo tanto, el dominio de la función u sería el intervalo menos 4 quintos, 2. ¿Ya? Que es también, según el enunciado, el intervalo, b. Y esto quiere decir que a es menos 4 quintos, que b es 2. Y luego, pues, ¿qué nos pedían? Nos piden 5 veces a más b. Entonces 5 más b, ¿qué sería? Sería menos 4 quintos más 2. Ya, bueno, hay que operar eso, va a quedar 6 quintos por 5, 6. Listo. Y ya está, chicos. Ahí tienen el tercer problema.
Ya, a ver, vamos con nuestro problema 4. Por acá, ya. Ya está. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, dice la cantidad de alumnos que asisten a un seminario de trigonometría está dada por, no, en decenas por la expresión, ya. Entonces, hay una cantidad de asistentes, ¿no? Asistentes al seminario es 14 tangente de alfa menos beta. Decenas, dice, ¿no? Ya, donde alfa está por esta expresión, donde alfa es arco tangente de, bueno, una cantidad y beta también es un arco tangente. Ya, luego dice si la coordinadora del evento señala que la capacidad máxima del aula es 25 alumnos, calcula el número de alumnos que faltaron para cubrir la capacidad máxima del aula. Ah, ya, ya. Entonces, necesitamos saber cuántos asistieron, pues, ¿no? Para saber cuántos faltaron, ¿no? ¿Ok? Eh, tenemos la cantidad máxima que pueden llenar esa aula, que son 25, entonces necesitamos saber cuántos han llegado ahí. Ok, esta cantidad es 14 tangente de alfa menos beta, pero justamente hay que hallar tangente de alfa menos beta. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con estas expresiones de alfa y beta que nos han dado, ¿no? Ya, primero tenemos esto. Ok, tenemos esto. La seno de 8. Ya está. A ver, lo primero que podríamos hacer ahí es em, usar la definición, pues, ¿no? ¿Qué significa que alfa sea un arco tangente? Significa que tangente de alfa, ¿ok? Es pues todo lo que está ahí adentro, ¿no? 1 más 2 coseno de 4, ¿no? Más coseno de 8, ¿no? Ah, pero acá podría ser una regla. Podríamos asociar el 1 con el coseno de 8 y 2 coseno de 4 dejarlo a un costado. ¿Ok? Lo vamos a colocar a un costado. Por acá tendríamos esto de listo. Ya, entonces tenemos esto de aquí y ahora nos vamos a enfocar en esto de aquí. Acá. 1 más coseno. Ya, esta parte de 1 más coseno de 8. ¿Ok? Ya, ustedes recuerdan que hay una identidad que dice lo siguiente. Tenemos una identidad de ángulo doble. 1 más coseno doble. Que era igual a esto. ¿Recuerda? Esto de aquí era igual a 2, chicos, coseno cuadrado de z. ¿Qué tal si usamos esa identidad? ¿Ya? Entonces todo esto de acá va a ser igual a 2 coseno cuadrado de 4. ¿Ya? Coseno cuadrado de 4.
Ya está, listo. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Factorizamos acá 2 coseno de 4. ¿Ok? Acá nos va a quedar coseno de 4. Y acá también factorizamos coseno de 4. Listo. A ver, acá vamos a... Bueno, no se salió bien la línea acá. Ya. El seno de 8 se puede escribir como 2 seno de 4 por coseno de 4. Eso es por identidad de ángulo doble. ¿Recuerdan? La identidad de ángulo doble, 2 seno por coseno, es igual a seno doble. ¿Ya? Se usó acá seno de 8. 8 es el doble de 4. Se puede expandir así. Y bueno, podemos cancelar, ¿no? Cancelamos factores comunes. Y nuevamente puedes aplicar la entidad justo acá. El coseno de 4 más 1. O sea, 1 más coseno. 1 más coseno es, ¿lo ves? Es 2 coseno cuadrado de la mitad de este ángulo, ¿no? O sea, de 2. Y abajo, seno de 4, otra vez usas identidad de ángulo doble. Seno es 2 seno por coseno de la mitad del ángulo. O sea, 2 seno de 2 por coseno de 2. Ya, ¿qué va a ocurrir entonces? Va a cancelarse el 2, un coseno de 2 también. Ah, y acá va a quedar todavía un coseno de 2. Ya, ese coseno de 2 con el seno de 2 que aparece abajo va a formar cotangente. Ok, entonces tenemos ahí cotangente de 2 grados. Pero cotangente es igual a su corrazón, que es tangente de su complementario. Ya, entonces tenemos tangente de alfa. Eso va a ir bajando, baja hasta aquí. Ya tenemos tangente de alfa. Ya, ahora vamos con la otra expresión. La otra expresión es beta, ¿no? Beta es igual a ¿qué? A ver, está más arriba. Ya, beta dice que es arco tangente, ¿ok? De 1 más 2 coseno de 20 más coseno de 40. Y bueno, todo esto de acá sobre seno de 40. Ya está. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahí es usar la misma estrategia, ¿ya? Vamos a usar la misma estrategia. Vamos a agrupar el 1 más el coseno. Tengo o también podría usar la definición ya de frente para evitar este símbolo de arco tangente. ¿Ya? Entonces, por definición, beta, que es un arco tangente de toda esta expresión, significa que tangente de beta es igual a 1 más coseno de 40 más 2 coseno de 20. ¿Ok? Todo esto acá sobre seno de 40. Ya. Ahora, esa parte de 1 más coseno de 40, que es igual, ya, es igual a 2 coseno cuadrado de 20. ¿Ok? Y ahí, bueno, obviamente vamos a poder factorizar 2 coseno de 20. Nos va a quedar coseno de 20 más 1. Todo esto de acá sobre seno de 40. Ya, pero seno de 40 por seno de ángulo doble va a ser 2 seno
de 20 por coseno de 20. ¿Ya? Cancelamos entonces los factores comunes. Nos queda otra vez 1 más coseno de 20, se va a convertir en 2 coseno cuadrado de 10. ¿Ok? Y acá abajo te queda seno de 20, que es 2 seno de 10 por coseno de 10. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder cancelar el 2, ¿no? Un coseno de 10. Te va a quedar coseno de 10 acá. Luego otra vez cotangente, ¿no? ¿Ok? Te quedó cotangente de 10 grados. Conclusión, tenemos que tangente de beta es cotangente de 10. ¿Ya? O también que sea igual a tangente de 80. ¿Ya? Ahora sí, vamos a lo que nos piden. A ver, necesitamos saber cuántos asistieron, ¿no? ¿Cuántos asistieron en total? Por el momento sabemos que tangente de alfa es tangente de 88. Y tangente de beta es tangente de 80. ¿Ok? Y bueno, lo que queremos hallar es tangente de alfa menos beta. Bueno, como no hay ninguna condición sobre alfa y beta, podría decir, como las tangentes son iguales, entonces alfa puede ser 88. Y bueno, beta pues puede ser 80, ¿no? Para que sean iguales. Y bueno, luego acá lo reemplazo nada más. Sería tangente de alfa, que es 88 menos 80, y ahora diferencia. Es tangente de 8. Ahora, para calcular tangente de 8, vamos a hacer esto, miren. Tangente de 8 es tangente de 45 menos 37. ¿Ok? Ya, y acá aplico tangente diferencial. Sería tangente de 45 menos tangente de 37 sobre 1 más tangente de 45 por tangente de 37. Ya está. Listo. Ya he reemplazado los valores. Bueno, la tangente de 45 es 1, tangente de 37 es 3 cuartos, 1 más 1 por 3 cuartos. Ya operamos. Creo que dar 1 menos 3 cuartos, un cuarto, por acá queda 7 cuartos. Haciendo producto de medios extremos, nos quedaría un séptimo. Ya, entonces tangente de 8 es aproximadamente un séptimo. Ya, entonces ya tienes tangente de alfa menos beta, ¿no? Porque tangente de alfa menos beta es tangente de 8. Ya. Entonces, ¿cuántos eran los asistentes? A ver, ya. Luego, los asistentes son 14 tangente de alfa menos beta. O sea, 14 por un séptimo. O sea, 2 decenas, ¿no? 2 decenas son 20 estudiantes. Entonces faltaron, bueno, como la capacidad es 25, faltan 5 estudiantes, ¿no? Porque recuerden, la capacidad máxima del aula es, o del salón, es 25. Entonces, faltaron 5 estudiantes. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos el problema 4.
Bien, vamos a ver el siguiente problema. A ver. Ya está. A ver, entonces tenemos el problema 5. Ya dice que hay un tobogán que está representado por la gráfica de una función arcoseno. Ok, está la gráfica de una función arcoseno. Justo la que hemos visto en teoría es su gráfica. Y como esa es la gráfica, entonces hay medidas que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que su dominio está entre -1 y 1. Ok, está -1 y 1. Que la marca 1. Y su rango varía entre pi medios y menos pi medios. Ya está. Dice, para reforzar la construcción se agrega una estructura metálica cuadrada ABCD. Ya esa estructura metálica la vamos a sombrear acá de color celeste. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, tiene el lado K. Esta estructura metálica tiene el lado K. ¿Ok? Este lado K. Ahora dice, el costo de dicha estructura está dado por, ya, el costo de la estructura está dado por 1500 K más seno de K solas. Ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que vamos a hallar este costo de esta estructura cuadrada metálica, ¿no? Bueno, nos dan, ¿no? Habría que hallar esta parte que conocemos cuánto es. Pero en sí tenemos que hallar este punto, este puntito B. Ya, resulta que como del origen hasta el extremo derecho del dominio de esta función, sería justo en la marca D, ¿no? Hasta D, hasta el punto D, ahí mide una unidad. Una unidad hasta acá. Entonces, del origen hasta el punto A sería igual a 1 menos K. O sea, OA mide 1 menos K. ¿Ya? Entonces, la marca A, su abscisa sería 1 menos K. ¿Ok? Y la segunda componente es las unidades que está hacia arriba del eje X, que es justamente K unidades, ¿no? O sea, la segunda componente sería K. Entonces, esas serían las coordenadas del punto B. Y claramente se ve que el punto B pues está en la gráfica. Punto B pertenece a la función. ¿Ok? O sea, el punto 1 menos K, K, pertenece. Ahora, ¿cuál es tu función? Tu función es la función arcoseno de X. Esa es tu función. Entonces, como ese punto pertenece a la función, significa que f igual en 1 menos K es igual a K. O sea, f en el X se refiere f a menos K es igual al Y. Ya, pero esa función es arcosen, pues, ¿no? Entonces tendrías que arcosen de 1 menos K es igual a K. Y luego de ahí aplicas la definición. ¿Qué significa que arcosen de 1 menos K es K? Por definición significa que el X es igual a seno de K. ¿Ok? Luego, el menos K puede pasar a otro lado, a sumar, tendrías que K más seno de K. Ya está. Esto último es lo que nos va a servir
esta relación. ¿Por qué? Porque el costo, ¿ok? El costo de la estructura cuadrada, ¿verdad? Era 1500 K más seno de K soles, ¿ok? Y bueno, K más seno de K, según nuestros cálculos, es 1. Ya tendría una respuesta, ¿no? Entonces sería 1500 soles. Listo, ya está. Entonces ahí tenemos el problema 5. Bien, vamos con el problema 6. Ok, a ver. A ver, vamos con nuestro problema 6. Ya está. A ver, dice que en una playa la altura en olas se modela mediante la función real h, ok, donde t representa el número de horas transcurridas durante el día. Calcula la altura máxima que alcanza las olas en un día. Ya, hay que calcular básicamente el máximo valor que puede tomar esta función h. ¿Ya? Pero vamos a primero a analizar esta parte. Vamos a construirla desde el argumento, que es esta parte de aquí, y vamos a intentar acotarla, o sea, ver cuáles son el rango de valores que puede tomar esta expresión. ¿Ok? Entonces, primero es que esto estaba asociado a esta expresión, ¿no? Era una entidad especial que vimos hace unas semanas atrás. Esto era 1 menos 3 en cuadrado por coseno cuadrado. ¿Ok? Bueno, luego podríamos hacer esto, ¿no? Dado que hay un seno por coseno, podríamos usar seno doble. Pero el ingresar un 2 para multiplicar a seno y coseno, deberíamos hacerlo dos veces. O sea, deberían haber dos factores 2, porque hay dos factores seno y dos factores coseno. ¿Ok? Tendría esta expresión. ¿Ok? Entonces ahí tendrías seno cuadrado, coseno cuadrado y también 2 al cuadrado, que es 4. Y el 4 que está abajo se puede eliminar, quedándote la expresión original nuevamente. Ya. Pero ¿cuál es la intención? La intención es usar seno doble, pues, ¿no? Seno de 2t. Ya, pero estaría al cuadrado. ¿Ok? Estaría al cuadrado. Ya, entonces, esta expresión ya es mucho más cómoda porque acá hay dos funciones y acá solamente hay una. ¿Ya? Entonces vamos a usar el hecho primero de que t, ¿ok? T varía de 0 a 24, ¿no? Porque t son horas transcurridas en un día. ¿Ok? T son horas transcurridas durante un día.
Ya, entonces, ¿qué cosa es 2t? 2t, bueno, 2t sería como 0,24, ¿no? O bueno, 48 sería el doble. Multiplicando por 2 a 48. Ya, ahora sobre seno, sabemos que el periodo es 2. El periodo de seno es 2pi. ¿Ya? Su periodo es 2pi. O sea, oscila en esta, digamos, en el transcurso de 2pi horas. Pero 2pi horas son aproximadamente ¿cuánto? Bueno, pi es 3,14, o sea, sería aproximadamente 6,28. O sea, cuando transcurre 6,28 o 7 horas ya pasó un ciclo, ¿no? Un ciclo significa que ya tomó todos los valores seno, ¿ok? Porque esa era la longitud de su periodo. Significa que seno de 2t, pues tomó los valores desde -1 a 1. Ya con toda seguridad ha variado en ese intervalo. Ya, ahora su cuadrado, que pues estaría entre 0 y 1, ¿ok? Cuando eso ocurre. Y luego pues multiplicamos por -3/4, ¿no? -3/4 es negativo. Por -3/4 a 0, voy a colocar acá, por -3/4. ¿Ok? A 0 sale 0, pero la desigualdad va a tener que cambiar. Y también cambia. Y también va a cambiar la desigualdad. Y bueno, tendríamos -3/4 aquí. Luego sumamos 1, sumas 1 por acá, sumas 1 por aquí. Ok, acá también sumas 1, quedaría 1/4. Listo, ya tenemos el equivalente a seno a la sexta de t más coseno a la sexta de t. Ahora hay que aplicarle arcoseno. Ya, ¿qué sabíamos sobre arcoseno? Sobre arcoseno sabíamos que era creciente, ¿recuerdas? Arcoseno es, es creciente. Ya, como es creciente, entonces tendríamos arcoseno de 1, respeta desigualdad porque es creciente. Arcoseno de, bueno, 1 menos 3/4, ¿no? Todo esto. Cuadrado de 2t, mayor o igual que arcoseno de 1/4. Ya. ¿Qué más? Bueno, arcoseno de 1 es, al final es, ¿seno de qué ángulo me da 1? Pues 90 grados, ¿no? O sea, pi medio. Ya hemos hallado ese valor. Ahora nos falta multiplicar por 20 sobre pi. Ok, por 20 sobre pi. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Multiplicamos por 20 sobre pi a pi medios. Por 20 sobre pi, ok, por 20 sobre pi, a ver, ¿qué nos quedaría? Por 20 pi se va a cancelar. 20 entre 2 sería 10. Acá tendría 20 sobre pi, ¿no? Por el arcoseno de 1 menos 3/4, seno cuadrado de 2t, pero tú ya sabes que todo eso es equivalente a seno sexta más coseno a la sexta de t. ¿Ok? Mayor o igual que 20 sobre pi arcoseno de 1/4. Ya está. Como ves, ya hemos construido toda la función que llamaban función h, ¿no? La función altura de las olas. Ya está construida. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanzan las olas en un día? Pues claramente se ve que la máxima altura va a ser pues de 10 metros. ¿Ya? La máxima altura de las olas es 10 metros. Y listo, muchachos. Ahí está. No daría la clave 6.
Profesor, una consulta. ¿El seno al cuadrado de 2t por qué varía de 0 a 1? Ah, eso es, bueno, hay una propiedad. A ver, vamos a darle así, ¿eh? Relación. Esta es la propiedad, ¿no? Si x va de menos a, bueno, sabiendo que a es positivo, entonces todo esto se traduce a valor absoluto de x menor o igual que a. ¿Ya? Ese es, digamos, el algo. Ya, y luego de acá, pues elevas al cuadrado, ¿no? Que también sería ese equivalente. 0 al cuadrado es 0, acá te quería valor absoluto de x al cuadrado, sería menor o igual que al cuadrado. ¿Ok? Y cuando un valor absoluto está elevado al cuadrado, pues ya quedaría como x cuadrado, menor o igual que a cuadrado. ¿Ya? Entonces, el punto está que tú puedes ir de esta parte a aquí, ¿ya? Porque son expresiones equivalentes. Entonces, si yo tengo seno de 2t que va de -1 a 1, esto significa que su cuadrado, ya siguiendo con la propiedad, con esta propiedad que acabamos de ver, ¿ok? Varía entre 0 y el 1 al cuadrado, ¿no? Que sería el final 1. ¿Ok? ¿Veo? Sí, profesor, gracias. Ya está. Ya está. Bien, vamos al problema 7, a ver. Ya está. A ver. Ya, en ese problema, piden en qué tiempo aproximado el valor del auto será la cuarta parte del valor inicial. ¿Ya? Y nos dan, digamos, la función que modela el precio del auto. ¿Ya? Esto de acá es precio del auto eh, transcurrido T años, ¿no? Transcurridos T años. ¿Ya? Entonces, primero el valor inicial pues va a ser cuando T es 0. ¿Ya? Es el precio inicial o el valor inicial del auto. Ya, pero f en 0 es fácil de hallar, eso está en la gráfica. Miren, si esta es la función f, se supone que acá es 0, f en 0 va a ser 2, o sea, $12.000. Ese es el precio del auto al inicio. ¿Ok? Ya, lo que nos piden es el tiempo, ¿no? Nos piden qué tiempo, el, el valor, ya, el f de t recuerda es el valor, precio o valor, ya, valor del auto. ¿En qué tiempo el valor del auto es la cuarta parte del valor inicial? Ya, pero su valor inicial es 12, bueno, $12.000. Bueno, 12, digamos. O sea, 2 entre 4 sería 3. 3. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que hay que resolver. Pero para resolverla, pues hay que hallar los valores de A y B, porque la función f, o en la función f no se conoce A y B. ¿Ok? Entonces, primero hallamos f en 0. A ver, tú sabes que f en 0 es 12, ¿no? ¿Ok? Sale de la gráfica, o sea, 12 es igual a f en 0. Pero f en 0, según su regla, acá está la regla, chicos, sería a sobre pi por el arco coseno de, bueno, t lo reemplazas por 0, es 0 menos b sobre b, ¿ya? Y bueno, acá te va a quedar menos b sobre b, o sea, menos 1. ¿Ok? Todo esto de acá es menos 1. ¿Ok? Entonces tienes arco cos de menos 1. La pregunta sería, ¿coseno de qué ángulo me da menos 1? Entonces ese ángulo, pues es pi.
Coseno de pi te da -1. Como te dio pi, ese pi con este pi se van a cancelar y ya te quedó el valor. Solamente te quedó A. Eso quiere decir que A es 12. ¿Ok? A es 12. Entonces, ya tienes el valor de A. Ahora hay que hallar B. ¿Ok? Para hallar B, pues usamos el otro punto. El otro punto que conoces es este de aquí. ¿Ok? O sea, ese punto es, de aquí, es el punto 20,0. ¿Ya? Entonces, ese punto pertenece a F. Significa que F en 20 es 0. ¿Ya? ¿Cuánto es F en 20 entonces? Otra vez usas la regla, ¿no? Estaba aquí esa regla, que es A sobre pi, pero A, tú sabes que es 12, ¿ya? 2 sobre pi, arco cos, ¿ok? Arco cos de 20 menos B sobre B, ¿ok? Y bueno, todo eso me tiene que seguir 0. ¿Ya? Como toda esa expresión es 0, significa que el arco cos debe ser 0, ¿no? Porque 12 sobre pi no te va a dar 0. Todo esto de acá debe ser 0. Entonces tienes esto, tienes que arco cos de 20 menos B sobre B es igual a 0. Luego lo que está dentro, que es 20 menos B sobre B, por definición debe ser igual a coseno de 0. ¿Ya? Esta es la definición de función inversa. Coseno de 0 es 1. Y bueno, luego resolvemos esta ecuación. Ya, para resolver esa ecuación, bueno, B solo se despeja y bueno, llegas a que el valor es 10. Ok, ya tienes los valores de A y B y 10. Ya lo puedes reemplazar aquí arriba en f de t. Ok, entonces resolvemos esa ecuación. ¿Ya? Entonces, reemplazando, ¿ya? Aquí en la expresión, tienes que A sobre pi, en este caso 12 sobre pi, por arco cos de, en este caso sería cuánto, t, ¿no? T menos b, o sea, 10 sobre 10 es igual a 3. Ya, esa sería la forma. Solamente hemos reemplazado los valores de A y B. Ya de ahí solo hay que despejar. Podemos sacar tercia de 3, 1, de 2 es 4. Te quedaría arco cos de t menos 10 sobre 10. El pi pasa a multiplicar a 1, te quedaría pi sobre 4, pi cuartos, y luego aplicas definición. O sea, te queda t menos 10 sobre 10 es igual a coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Ok, y bueno, el 10 que divide pasa a multiplicar, te quedaría 10 por raíz de 2 sobre 2, 5 raíz de 2. Y bueno, t ya lo despejas, ¿no? Les quedaría 10 más 5 raíz de 2 sobre 2. El raíz de 2 lo cambias por 1,41. Ok, multiplicas y bueno, te va a salir aproximadamente, a ver qué valor te va a dar. 17,05. ¿Ok? Ese es el valor que te da en ese problema. Ya, entonces en 17,05 años, el precio o el valor del auto será la cuarta parte del valor inicial. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. A ver, vamos a dar las claves. El problema 8 sale casa. 1 sale avión. 2 sale avión. 3, en 3, aquí hay una corrección. Ya, acá debe ser más. En esta partecita, ya, en esta parte debe ser 5 arcoseno más 4 arcocos. ¿Ya? Y ya les va a salir la clave de, bueno, en la clave también falta pi. ¿Ya? Acá faltan pi, 48 pi, bueno, 108 pi debe ser. ¿Ya? La 4 sale dedo, 5 casa, 6 enano, 7 barco.
Listo, muchachos. Nos quedamos ahí. Nos vemos. Cuídense mucho.